Hay historias que se convierten en cicatrices colectivas, historias que, a pesar del tiempo, permanecen agazapadas en la memoria como si hubieran ocurrido ayer. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los crímenes más famosos, perturbadores y misteriosos del siglo XX. Es el caso de la Dalia Negra. Un caso que no solo estremeció a Los Ángeles, sino que cambió para siempre la forma en que los medios trataban el crimen, y que aún hoy, más de 70 años después, sigue sin resolverse. Para entender el misterio, primero hay que entender a la persona detrás del apodo, Elizabeth Short. Elizabeth Short nació en 1924, en Boston. Su infancia estuvo marcada por la inestabilidad, ya que su padre desapareció fingiendo su propia muerte. La familia tuvo problemas económicos y Elizabeth comenzó a soñar con una vida muy distinta a la que le había tocado. De niña, sufría problemas respiratorios y pasaba largas temporadas en climas cálidos. Probablemente fue ahí donde descubrió que quería algo más. A los 18 se mudó a California. Como muchos jóvenes de la época, soñaba con convertirse en actriz. Pero la realidad era dura. Trabajitos temporales, amistades pasajeras, noches largas y una ciudad que brillaba, pero que devoraba a quien no tenía apoyo. Aún así, quienes la conocieron la describen como una joven dulce, elegante y siempre arreglada. Y aquí entra algo importante. ¿Por qué la Dalia Negra? El apodo, la Dalia Negra, le fue puesto antes de morir, cuando aún estaba viva. Surgió entre empleados y clientes de una farmacia que ella frecuentaba en Long Beach. Hay dos motivos principales. Uno, su forma de vestir. Elizabeth solía usar ropa negra muy llamativa, maquillaje intenso y un estilo sofisticado. La gente comenzó a referirse a ella como la chica de negro. Y el segundo motivo era una película popular del momento. En el 46 se estrenó The Blue Dahlia, la Dalia Azul, una película noir de asesinatos, muy famosa en esos años. La combinación de su estilo personal negro y la película llevó a que la llamaran The Black Dahlia. El apodo sonaba misterioso, cinematográfico, y tristemente la prensa lo explotaría sin límites después del crimen. Durante su estancia en Los Ángeles, Elizabeth pasaba de pensiones a casas de conocidos. No tenía un hogar fijo. El 8 de enero del 47 viajó desde San Diego a Los Ángeles, acompañada de un hombre, un vendedor llamado Robert Manley. Él la dejó en el hotel Biltmore, en el centro, la última vez que fue vista viva. Testigos aseguran que Elizabeth parecía nerviosa. Paseaba por el vestíbulo, preguntaban por alguien y miraba hacia la puerta como si se esperara a una persona que no llegaba, y luego desapareció. Nadie supo dónde pasó esa noche, ni con quién estuvo, ni qué ocurrió en esos 6 días hasta que fue encontrada. La mañana del 15 de enero de 1947, una mujer caminaba por un terreno baldío, en Limmer Park. A lo lejos vio algo blanco, un maniquí, eso creyó. Cuando se acercó, supo que no era un maniquí. La escena fue tan impactante que incluso los policías veteranos dijeron que jamás habían visto algo así. La noticia se regó por la ciudad como un incendio. Eso provocó que la prensa llegase antes que las autoridades, contaminando la escena y complicando la investigación desde el primer minuto. El Departamento de Policía de Los Ángeles movilizó a media ciudad, pero el caso se volvió imposible por varios motivos. Había demasiados sospechosos. Más de 300 personas fueron interrogadas. Actores, médicos, soldados, parejas de Elizabeth, personas que ni siquiera la conocían, ya que cada día aparecían confesiones falsas buscando atención. Por otra parte, la prensa arruinó pruebas. Los periódicos inventaban detalles para vender más. Publicaron especulaciones, pistas falsas e incluso manipularon citas de la propia policía. Los últimos días de Elizabeth eran un agujero negro. Nadie sabía dónde estuvo, nadie sabía con quién.
Este vacío dio pie a décadas de teorías. Os preguntaréis qué rasgos tenía el cuerpo cuando lo encontraron, o cuáles fueron las conclusiones tras la autopsia. Pues bien, cuando la policía llegó, el cuerpo estaba colocado deliberadamente, es decir, el cuerpo estaba posicionado, lo que daba la impresión que el asesino había buscado crear un impacto visual. No había sangre en el lugar. Esto fue clave. La policía determinó que el crimen se cometió en otro sitio. El cuerpo fue trasladado después, lo que indica preparación y tiempo. Y por último, el cuerpo presenciaba cortes extremadamente limpios. Los investigadores concluyeron que las marcas tenían una precisión poco común. La autopsia reveló 3 puntos muy importantes. Elizabeth murió por causa de hemorragias severas, lo que significa que aún estaba viva cuando empezó la agresión. Ese dato fue clave en su momento para reconstruir la línea del tiempo. No había señales de lucha en el lugar donde fue encontrada. Se confirma que el crimen ocurrió en otro sitio, probablemente un interior. Por último, el cuerpo fue limpiado, es decir, la autopsia mostró que el cuerpo fue lavado antes de ser dejado. Esto daba 2 posibilidades. El asesino era extremadamente cuidadoso con las pruebas, o tenía acceso a un lugar donde podía limpiar sin interrupción, una casa, un consultorio, un negocio privado. A lo largo de los años se han señalado varios perfiles. Médicos. Se sospechó de cirujanos o personal médico por la precisión de ciertos detalles del crimen. Parejas ocasionales. Elizabeth confiaba rápido en algunas personas, lo que abrió un abanico enorme de posibles sospechosos. Asesinos oportunistas. Se sugirió que pudo haber sido una víctima aleatoria. Y por último, el llamado Dr. George Hodel, uno de los sospechosos más discutidos en los últimos años. Su propio hijo lo acusó décadas después, pero nunca hubo pruebas concluyentes. Con el tiempo, la historia de Elizabeth dejó de ser solo un caso sin resolver. Se convirtió en un símbolo del lado oscuro de Hollywood, un símbolo de la vulnerabilidad de las mujeres jóvenes que llegaban a la ciudad con sueños de fama. Películas, libros, documentales y teorías surgieron por todas partes. Algunas serias, otras completamente inventadas, pero lo cierto es que nadie sabía la verdad. A día de hoy, el expediente sigue archivado. Técnicamente no está cerrado, pero en la práctica no hay forma real de resolverlo. Lo único que queda es la memoria de Elizabeth Short, una joven de 22 años que buscaba un futuro mejor y terminó convertida en una sombra eterna en la historia criminal estadounidense. Gracias por acompañarme en este recorrido por uno de los casos más enigmáticos de la historia. Si quieres más análisis detallado como este, deja tu comentario y suscríbete para no perderte el próximo vídeo.